En una región apartada, rodeada de montañas imponentes y espesos bosques que parecían interminables, se hallaba un pequeño pueblo llamado San Gregorio. Este lugar era conocido no solo por su tranquilidad y el aire puro que envolvía a sus habitantes, sino por una oscura leyenda que había perdurado a lo largo de los años. En el corazón de aquel pueblo, siempre se había hablado de un lugar prohibido, una cabaña olvidada en medio del bosque, la cual, a pesar de los esfuerzos de los habitantes por olvidar su existencia, seguía atrayendo la curiosidad de aquellos que no temían a lo desconocido. Se decía que esta cabaña perteneció a un hombre llamado Esteban, un carpintero que vivía solo, aislado de la comunidad. Lo curioso era que Esteban no siempre había sido un hombre solitario. En su juventud era conocido por su amabilidad y su gran habilidad con las manos. Fabricaba muebles que todo el pueblo deseaba tener en sus hogares. Se rumoreaba que ponía tanto cuidado en su trabajo que cada mueble parecía tener alma propia. Pero todo cambió tras la muerte de su esposa, Elena. Elena, una mujer de extraordinaria belleza y bondad, murió en circunstancias misteriosas, lo que desató todo tipo de teorías entre los habitantes del pueblo. Algunos afirmaban que había sido una enfermedad repentina que se la llevó, mientras que otros aseguraban que Esteban, consumido por los celos, había sido el responsable de su desaparición. Desde aquel fatídico día, Esteban dejó de hablar con la gente del pueblo y se refugió en su cabaña, en lo profundo del bosque. Pasaron años, y a medida que Esteban envejecía, la cabaña y su propietario fueron desapareciendo de la memoria de la mayoría de los habitantes, hasta que se convirtió en un lugar del que nadie quería hablar. Sin embargo, no todos habían olvidado. Los ancianos del lugar, aquellos que habían visto la transformación de Esteban, todavía contaban historias sobre él a los más jóvenes, advirtiéndoles que no se acercaran a esa cabaña. Decían que, tras la muerte de su esposa, Esteban se obsesionó con la idea de traerla de vuelta, a cualquier costo. Fue entonces cuando comenzó a estudiar antiguos rituales y textos que había encontrado en un viejo libro, oculto en los confines de una biblioteca que ya no existía. Aquellos que osaban acercarse al lugar sentían que algo en el aire cambiaba, que el bosque mismo parecía volverse más denso, como si intentara protegerse de los intrusos. Los animales evitaban el área y, en ocasiones, se escuchaban murmullos que el viento parecía llevar consigo, aunque cuando uno intentaba escucharlos con mayor atención, se desvanecían en el eco de los árboles. Una noche en particular, hace más de 3 décadas, un grupo de cazadores decidió ignorar las advertencias y acampar cerca de la cabaña. Según las historias que se contaron después, aquella fue la última vez que se vio a alguno de ellos. A la mañana siguiente, cuando sus familias los buscaron, encontraron el campamento vacío. Las tiendas estaban destrozadas, como si algo hubiera irrumpido violentamente durante la noche. No había señales de los cazadores, solo sus pertenencias esparcidas por el suelo, y lo que parecía ser marcas de uñas profundas en los árboles cercanos, como si algo o alguien hubiera arañado la madera con una furia inhumana. A partir de ese momento, nadie se atrevió a acercarse a la cabaña. El miedo a lo desconocido se arraigó profundamente en los corazones de los habitantes de San Gregorio. Sin embargo, como en cualquier historia de terror, siempre había quienes no creían en las leyendas y se sentían atraídos por lo prohibido. Entre esos incrédulos estaba Mariana, una joven que recién había llegado al pueblo desde la ciudad. Mariana, una estudiante de antropología, se había trasladado a San Gregorio para completar su tesis sobre creencias populares y leyendas rurales. Para ella, las historias que contaban los ancianos no eran más que mitos alimentados por el miedo y la ignorancia. Desde el primer día que escuchó hablar sobre la cabaña de Esteban, supo que ese sería el centro de su investigación. Junto a ella estaba su grupo de amigos, Luis, Pedro, Clara y Daniel. Todos ellos compartían la misma fascinación por lo desconocido, aunque ninguno lo admitía tan abiertamente como Mariana. Un día,
Después de varias conversaciones en las que discutieron la posibilidad de investigar el lugar, decidieron aventurarse al bosque y visitar la cabaña. Lo que para los habitantes del pueblo era un acto de locura, para ellos era una oportunidad de oro para desmitificar una leyenda y, quizás, sacar material para la tesis de Mariana. Eligieron una noche de luna llena para su expedición, pensando que la luz natural les ayudaría a orientarse mejor en el bosque. El clima era fresco, y una ligera niebla empezaba a levantarse a medida que avanzaban hacia su destino. A pesar de las advertencias de los pocos amigos que habían hecho en el pueblo, los jóvenes estaban decididos a continuar con su plan. Mientras caminaban por el sendero que conducía a la cabaña, comenzaron a sentir una extraña pesadez en el ambiente. Los árboles, que al principio parecían normales, ahora se alzaban altos y deformes, como si sus ramas se extendieran hacia ellos, intentando atraparlos. El silencio del bosque era ensordecedor. No había animales, ni siquiera el canto de un grillo. Solo el sonido de sus pisadas sobre las hojas secas rompía la quietud. Cuando finalmente llegaron al claro donde se encontraba la cabaña, la vieron por primera vez. A primera vista, no parecía ser más que una construcción vieja y abandonada, con las paredes cubiertas de musgo y ventanas rotas. Sin embargo, había algo en la forma en que la luz de la luna iluminaba el lugar que hacía que todo se sintiera irreal. Era como si la cabaña estuviera esperando su llegada. Luis, el más escéptico de todos, fue el primero en acercarse a la puerta. «No es más que una vieja casa», dijo con tono despectivo. Pero cuando intentó girar el picaporte, la puerta no se movió. Estaba cerrada con llave, algo que ninguno de ellos esperaba. ¿Quién mantendría cerrada una casa abandonada en medio de la nada? «Tal vez es mejor así», dijo Clara, quien empezaba a sentirse incómoda. Pero Mariana no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Ella había investigado la leyenda lo suficiente como para saber que la cabaña era la clave de todo. Si no podían entrar por la puerta principal, encontrarían otra manera. Rodearon la casa, buscando una ventana rota o alguna otra entrada. Fue Pedro quien finalmente encontró una pequeña puerta en la parte trasera, oculta tras una pila de maderas viejas. La puerta estaba entreabierta, y al empujarla, crujió de manera aterradora, como si no hubiera sido abierta en décadas. El grupo entró en la cabaña, uno por uno, con Mariana liderando. El interior era aún más lúgubre de lo que habían imaginado. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas, y el aire era tan espeso que apenas podían respirar. Los muebles estaban deteriorados, como si el tiempo los hubiera devorado lentamente. Sin embargo, lo que más les llamó la atención fue el silencio absoluto. Parecía que incluso el sonido de sus respiraciones era absorbido por la casa. Mientras avanzaban por la sala principal, Luis se percató de algo extraño. En una de las esquinas, había una vieja silla mecedora que parecía estar en perfecto estado, como si alguien la hubiera limpiado y cuidado recientemente. Sin pensarlo, se acercó para examinarla más de cerca. Pero antes de que pudiera tocarla, la silla comenzó a moverse sola, de un lado a otro, como si alguien invisible estuviera sentado en ella. El grupo se quedó paralizado. Nadie decía una palabra. Entonces, de repente, escucharon un leve murmullo, un susurro que parecía provenir de las paredes mismas de la casa. Clara fue la primera en reaccionar, diciendo que debían irse. Pero Mariana, obstinada, se negó. «Esto es lo que hemos venido a buscar», dijo. «¿No lo ves? Algo está aquí, y necesitamos descubrir qué es». A pesar de las protestas de sus amigos, continuaron explorando la cabaña. Pero cuanto más se adentraban, más extraño se volvía todo. Las habitaciones parecían alargarse, y lo que antes parecía un pequeño espacio ahora se sentía como un laberinto interminable. Mientras el grupo avanzaba por la cabaña, la sensación de inquietud crecía con cada paso. Mariana, aunque fascinada por la atmósfera del lugar, comenzaba a notar que algo no estaba bien. La casa no era tan grande desde afuera, pero al cruzar el umbral, parecía expandirse. Los pasillos eran cada vez más largos, y las habitaciones, que al principio parecían vacías, comenzaban a mostrar signos de actividad reciente.
libros abiertos sobre las mesas, velas derretidas a medio usar y objetos personales que parecían haber sido dejados ahí como si alguien acabara de irse. Mariana se dirigió hacia lo que parecía ser el salón principal, un cuarto oscuro con una gran chimenea apagada. La sala estaba completamente cubierta de polvo, pero había algo fuera de lugar. En el suelo, junto a la chimenea, había una serie de marcas profundas, como si algo hubiera sido arrastrado por allí. Se agachó para inspeccionar, mientras sus amigos, aún nerviosos, se mantenían cerca de la puerta. ¿Qué crees que pasó aquí?, preguntó Daniel, rompiendo el tenso silencio. Algo fue arrastrado, o alguien, murmuró Mariana, levantando la mirada hacia la chimenea. No le gustaba admitirlo, pero en el fondo empezaba a sentir un miedo que no había experimentado antes. Como antropóloga, siempre había tratado de mantenerse escéptica ante las leyendas, pero ahora, esta casa no se sentía como un simple lugar abandonado. Mientras tanto, Clara se había separado del grupo, y caminaba lentamente por un pasillo que la llevaba hacia la parte trasera de la casa. Las paredes parecían estrecharse a su alrededor, y el aire se volvía más pesado. Sin saber por qué, sentía una atracción hacia una puerta al final del corredor. A medida que se acercaba, podía oír el sonido de sus propios pasos resonando de una manera extraña, como si alguien más estuviera caminando justo detrás de ella. Se detuvo en seco, girando la cabeza bruscamente, pero no había nadie. El corazón de Clara latía con fuerza, pero su curiosidad era más fuerte que su miedo. Al llegar a la puerta, notó que ésta tenía una cerradura antigua, pero estaba entreabierta, como si alguien hubiera pasado recientemente. Con un ligero empujón, la puerta se abrió con un chirrido que resonó por toda la casa. La habitación en la que entró era pequeña y estaba completamente oscura, salvo por un tenue rayo de luz de luna que entraba por una ventana rota. Clara avanzó unos pasos y sintió algo suave bajo sus pies. Al mirar hacia abajo, vio lo que parecían ser hojas de papel esparcidas por el suelo. Se agachó y recogió uno de los papeles. Era una carta, amarillenta por el tiempo, pero aún legible. Sin embargo, lo que leyó la hizo estremecerse. Era una carta escrita por Esteban, el dueño original de la casa. En la carta, hablaba de cómo había hecho descubrimientos inquietantes sobre el pasado de la cabaña, y cómo, poco a poco, había comenzado a perder la cordura. Describía sombras que lo seguían por la casa, voces que lo llamaban por su nombre y sueños que lo atormentaban cada noche, mostrándole visiones de un lugar oculto bajo la cabaña, un lugar donde algo dormía, esperando ser despertado. El último párrafo de la carta era lo más perturbador. He cometido un error. No debía haber leído esos textos. No debía haber invocado lo que está bajo esta casa. Ahora es demasiado tarde. No hay escape para mí. Solo puedo advertir a quien encuentre esto: no busquen. No intenten descubrir lo que hice. Esta casa se alimenta de nosotros. Clara soltó la carta, retrocediendo con un escalofrío. Algo en la oscuridad de la habitación parecía moverse, una sombra que no tenía forma definida. Corrió hacia la puerta, pero cuando intentó abrirla, ésta se cerró de golpe, atrapándola dentro. En el salón principal, Mariana seguía inspeccionando las marcas en el suelo cuando escuchó el grito de Clara resonar por la casa. Todos se congelaron por un instante. «¡Clara!», gritó Daniel, corriendo hacia el pasillo de donde provenía el grito. Mariana, Luis y Pedro los siguieron de cerca, pero cuando llegaron al final del pasillo, encontraron la puerta cerrada y no había rastro de Clara. Daniel empujó la puerta con todas sus fuerzas, pero parecía estar atascada. Luis, que hasta ese momento había sido el más escéptico del grupo, empezaba a mostrar signos de verdadero pánico. «Esto no es normal, no puede ser real», murmuraba mientras intentaba forzar la puerta junto a Daniel. De repente, un ruido fuerte resonó por toda la casa, un golpe seco, como si algo hubiera caído o sido derribado en una de las habitaciones cercanas. Pedro, siempre el más racional del grupo, intentó calmar a los demás. Tal vez fue una broma pesada. Clara podría estar tratando de asustarnos, dijo, aunque no estaba convencido. Mariana, en cambio, sabía que algo estaba terriblemente mal.
La casa no era normal, y empezaba a pensar que tal vez la leyenda de Esteban no era solo una simple historia de pueblo. Finalmente, la puerta se abrió de golpe, pero la habitación estaba vacía. No había señales de Clara, solo las hojas esparcidas por el suelo y la carta que había dejado caer. Mariana recogió la carta y la leyó en silencio. Cuando terminó, miró a los demás con los ojos llenos de preocupación. «Tenemos que salir de aquí», dijo Luis, casi suplicando. Pero Mariana no estaba lista para irse. Había algo más en esta casa, algo que necesitaba entender. Miró a Pedro, que la observaba en silencio, esperando su decisión. Daniel, por su parte, seguía buscando alguna señal de Clara, negándose a aceptar que había desaparecido. De repente, los murmullos comenzaron de nuevo. Esta vez eran más fuertes, más claros, y parecían venir de todas partes. Las voces eran indistintas, pero había una palabra que se repetía una y otra vez. «Despierta, despierta». El grupo se reunió en el salón principal, intentando entender lo que estaba sucediendo. El ambiente en la cabaña era cada vez más opresivo, como si las paredes estuvieran vivas y respiraran a su alrededor. Mariana, todavía aferrada a la carta de Esteban, comenzó a unir las piezas de la historia. Esteban había intentado despertar algo en la casa, algo que dormía bajo sus cimientos. Y ahora, ellos estaban en medio de ese proceso. Luis, cada vez más desesperado, decidió que ya era suficiente. «No podemos quedarnos aquí esperando a que nos pase algo», dijo, mientras se dirigía hacia la puerta principal. Pero cuando intentó abrirla, la puerta no se movió. Estaba cerrada con fuerza, como si algo del otro lado la mantuviera sellada. Pedro intentó ayudarlo, pero la puerta parecía inamovible. De repente, las luces de las linternas que llevaban comenzaron a parpadear, y un frío inexplicable se instaló en la casa. Una figura apareció al final del pasillo, una sombra que apenas se distinguía en la penumbra, pero que parecía moverse hacia ellos con lentitud. Mariana sintió un nudo en el estómago. Sabía que no era Clara, ni ningún otro ser humano. La figura se detuvo por un momento, y las voces se hicieron más fuertes, casi ensordecedoras. «Despierta, despierta». Pedro fue el primero en reaccionar. «¡Corre!», gritó, empujando a los demás hacia el otro extremo de la casa. Se dirigieron hacia la escalera que llevaba al segundo piso, con la esperanza de encontrar otra salida, pero la figura los seguía de cerca, avanzando lenta pero inexorablemente. Cuando llegaron al segundo piso, encontraron una serie de puertas, pero todas estaban cerradas con llave. El pánico se apoderaba de ellos, y la única opción era seguir corriendo. Encontraron una puerta que daba a una habitación más grande, aparentemente el dormitorio principal de la casa. Entraron, cerrando la puerta tras ellos, y se apoyaron contra ella, jadeando. El silencio que siguió fue aún más aterrador que los murmullos. Afuera, no se oía nada, ni siquiera los pasos de la figura que los había estado persiguiendo. Pero sabían que no estaban solos. El grupo permanecía en la habitación principal, apoyados contra la puerta, esperando que cualquier cosa que los hubiera estado siguiendo se detuviera. El silencio en la cabaña era tan denso que parecía absorber cada uno de sus suspiros, pero ninguno se atrevía a moverse. Las sombras en las paredes parecían más largas y oscuras, como si la misma casa estuviera cambiando alrededor de ellos. Mariana fue la primera en romper el silencio. «No podemos quedarnos aquí», dijo con la voz temblorosa. «Esta cosa, lo que sea que esté en esta casa, no va a parar hasta que lo enfrentemos». Luis, completamente pálido, la miró incrédulo. «¿Enfrentarlo? ¿Cómo? No sabemos lo que es, ni siquiera sabemos si Clara sigue aquí. Tenemos que salir de alguna manera». Golpeó la puerta, con los puños temblorosos, pero no hubo respuesta alguna. Era como si la cabaña estuviera sellada por completo. De repente, Pedro encontró un viejo armario en la esquina de la habitación. Al abrirlo, descubrió una trampilla oculta bajo una alfombra sucia. «Esto podría llevarnos a algún lado», murmuró, señalando la trampilla con la mano temblorosa. Sin pensarlo mucho, decidieron que esta era su mejor opción, ya que claramente no podían salir por la puerta principal. Mariana, Pedro, Luis y Daniel se adentraron en la trampilla,
descendiendo por una vieja escalera de madera que crujía bajo su peso. El aire era denso y húmedo, y había un hedor a moho que se hacía más fuerte a medida que descendían. La escalera los llevó a un sótano que no figuraba en los planos originales de la casa. Al llegar al fondo, descubrieron que no estaban en un simple sótano. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas, símbolos y dibujos extraños que no podían entender. El suelo estaba cubierto de polvo, pero había marcas recientes de pasos que llevaban a una puerta de piedra en el fondo de la habitación. Luis, casi al borde de la histeria, dio un paso atrás. No debemos abrir eso. Esto es lo que Esteban escribió en su carta. Aquí es donde hizo lo que sea que hizo. No debemos ir más lejos. Mariana, sin embargo, se acercó lentamente a la puerta, observando los símbolos tallados en la piedra. Eran antiguos, mucho más antiguos de lo que ella esperaba encontrar. Recordó lo que había leído en la carta de Esteban. Él había despertado algo en este lugar, algo que había permanecido dormido durante siglos, algo que él no pudo controlar. Esto es lo que está detrás de todo, dijo en un susurro. Si no lo detenemos, esto nos va a consumir, igual que consumió a Esteban. Pedro la miró fijamente, tratando de contener el miedo. ¿Y cómo se supone que vamos a detenerlo? No sabemos qué es, no sabemos si esto tiene solución. De repente, la puerta de piedra comenzó a temblar. Un sonido bajo, como un rugido que venía de lo profundo de la tierra, comenzó a reverberar por todo el sótano. Los símbolos en la puerta empezaron a brillar con una luz tenue y azulada, como si algo en el otro lado estuviera respondiendo a su presencia. Antes de que pudieran retroceder, la puerta se abrió lentamente con un crujido ensordecedor, revelando una cámara oscura al otro lado. El aire frío y denso salió de la cámara, envolviéndolos. Dentro de la oscuridad, apenas visible, había una figura. Era Clara. Estaba de pie en el centro de la cámara, con los ojos abiertos pero vacíos, como si no los viera. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y su cuerpo se balanceaba ligeramente, como si estuviera atrapada en un trance. Mariana gritó su nombre, pero no hubo respuesta. Luis y Daniel intentaron correr hacia ella, pero algo los detuvo. Un viento gélido, salido de la nada, los empujó hacia atrás. La cámara comenzó a temblar, y las sombras en las paredes empezaron a moverse, como si estuvieran vivas, estirándose hacia ellos. Entonces, la voz se oyó, más fuerte que nunca, resonando en sus cabezas, clara y distinta. «Despierta, despierta». Mariana entendió de inmediato. Esto no era una simple maldición. Estaban en el centro de algo mucho más grande. Algo había estado esperando en esta casa, bajo la tierra, y Esteban, en su desesperación, lo había despertado. Lo que había debajo no era humano, ni siquiera algo que pudiera comprenderse fácilmente. Era una entidad antigua, algo que había permanecido latente durante generaciones, alimentándose de aquellos que se atrevieron a entrar. Mariana, aterrorizada pero decidida, miró a sus amigos. «Tenemos que cerrar la puerta», dijo, mientras Pedro y Luis intentaban acercarse a Clara, pero la fuerza invisible seguía impidiéndolo. «No podemos irnos sin ella», gritó Luis. «Ella ya no está aquí», exclamó Mariana con lágrimas en los ojos. «Lo que sea que esté dentro de esa cámara la tiene atrapada, no es ella. No podemos hacer nada por ella. Si no cerramos esa puerta ahora, ninguno de nosotros saldrá de aquí». Pedro asintió con la cabeza, aunque no quería creerlo. Juntos, con todas sus fuerzas, comenzaron a empujar la puerta de piedra para cerrarla, pero era increíblemente pesada. Mientras lo hacían, la figura de Clara comenzó a moverse hacia ellos, flotando levemente sobre el suelo, sus ojos completamente negros ahora. Estaba a solo unos metros de ellos cuando Mariana, en un último esfuerzo, gritó a los demás para que empujaran con más fuerza. Finalmente, con un crujido ensordecedor, la puerta se cerró de golpe. Al instante, el temblor se detuvo, y la cámara quedó en silencio. El sótano volvió a ser oscuro y silencioso, como si nada hubiera pasado. Pero Clara ya no estaba, y las voces habían cesado. Mariana cayó al suelo, exhausta. Pedro y Luis la ayudaron a levantarse, mientras Daniel,
con lágrimas en los ojos, miraba el lugar donde Clara había desaparecido. Sabían que no podían quedarse allí más tiempo. Con dificultad, regresaron por el mismo camino por el que habían llegado. Subieron las escaleras y, para su sorpresa, la puerta principal de la cabaña ahora estaba abierta. No lo pensaron dos veces. Corrieron hacia afuera, sintiendo el aire fresco del bosque golpeando sus rostros. La cabaña, en su silencio, se quedó atrás, pero algo seguía en el aire. Una sensación de vacío, como si algo los estuviera observando desde las sombras. Finalmente, al salir del bosque y llegar de nuevo al pueblo, ninguno de ellos habló. Sabían que la historia de la cabaña de Esteban era más que una simple leyenda, y que lo que había ocurrido esa noche no podía ser explicado fácilmente. Pasaron los días, y el grupo intentó volver a la normalidad, pero Clara nunca apareció, y el recuerdo de lo que sucedió en ese lugar nunca los abandonó. Nadie volvió a mencionar la cabaña, pero sabían que algo aún dormía bajo sus cimientos, esperando a la próxima persona que fuera lo suficientemente temeraria como para despertarlo.